posible cambio climático de forma tan severa. Pero bueno, nada. Charlando, Nico. No sé vos cómo lo ves. No sé, Bueno, para mí va a tener. No, metele nomás. no quiero interrumpir, perdón, Nico, pero así. Decilo, Nico, es importantísimo. Sí, no, decirlo así Dale, ya dale. cambia la vida, dale. Dale, Nico, decípelo, por favor. No tengo nada importante para decir. Bueno, después charlábamos entonces. Bueno, para no retrasar más y por respeto a los que ya llegaron, hoy vamos a tener a Karin del equipo de ECLOS, que bueno, ECLOS pertenece a Quilmes, es la aceleradora que tiene Quilmes dentro de la empresa y que trabaja con varias empresas y por lo que entiendo últimamente están trabajando con muchos proyectos internos. Y bueno, el armado de sus negocios tienen una metodología de trabajo que yo no la conocía, así que me parece sumamente interesante para poder aplicar a cualquier tipo de proceso, ¿no? Así que bueno, Karin, la pantalla es toda tuya. Buenísimo, estoy viendo ahí donde los ubico. Bueno, hola a todos, gracias Huerta por el espacio y la oportunidad y a todos por interesarse por el tema y por el tiempo. Como decía Andy, o sea, la idea es, habiendo tanto webinar todo el tiempo y tanto contenido y teniendo todos tanto tiempo con las pantallas, me pareció útil, siendo ustedes emprendedores, compartirles una herramienta que usamos mucho en la compañía internamente, en Evinbev, y que recomendamos usar también para los emprendedores, que es bien concreta. Así que la idea es que, como voy a decir acá, en la siguiente slide, me gustaría que se queden con 3 cosas después de la conversación de hoy, que es cuáles son los objetivos de un emprendimiento en una etapa seed, qué es DBF, que es lo que vieron en el título, que todavía no saben qué es, y cómo lo puedo aplicar a mi idea de negocio. Y básicamente voy a hacer mucho hincapié durante toda la presentación en un tablero. Este tablero que ven acá. Y lo importante es que todo lo que hablemos hoy se vea representado acá. Ahora vamos a explicar bien de qué se trata, pero quiero que tengan en mente esto de que tengan el tablero de IDF como su guía. Entonces, muchas veces hablamos, ¿verdad?, de ser consumer-centric, pero a veces nos enamoramos de las ideas, es algo que se habla mucho en el mundo emprendedor, y es difícil volver al eje y ser objetivos y que nuestras ideas de negocio sean realmente representativas de lo que quiere el cliente y la realidad. Entonces, hoy les vengo a traer una herramienta para manejar esto, que está basado en el Design Thinking, como muchos deben conocer, la disciplina, que es centrada en el usuario, que se especializa en tratar de descubrir las necesidades de los consumidores y resolver los problemas que tienen realmente, y ir evolucionando constantemente, ¿verdad? No es una idea fija, sino que es iterativo. Design Thinking surge en el marco de la Universidad de Stanford, y después la consultora de innovación IDEO lo populariza y lo hace más conocido. Entonces, yendo específicamente a este misterio de DBF, ¿qué significa? Es lo que también se conoce como las 3 lentes de innovación. La D se refiere a desirability, la B a viability y la F a feasibility. Básicamente lo que vamos a ver hoy es un framework, ¿verdad?, un marco donde vamos a identificar si la idea que nosotros tenemos de negocio realmente puede crear un valor, si puede agregar un valor a lo que ya hay, si puede capturarlo y si podemos entregar ese valor. Entonces, cuando uno tiene una idea de negocio, ustedes lo deben saber bien, siempre las 3 preguntas grandes que están representadas acá es: ¿la gente lo quiere? ¿Es rentable? ¿La gente pagaría por ello? ¿Y lo puedo realizar? Y ahí en el medio, si se cruzan las 3, es donde está el punto ideal de la innovación o del producto ideal. Entonces, acá ya explicamos lo que es DBF, pero ahora, bueno, ¿qué hago en estas 3 preguntas, no? Porque uno dice, bueno,
gran ciencia, sí, está claro que estas preguntas siempre las tiene todo el mundo en mente, es el ABC, pero muchas veces no sabemos cómo capitalizar las respuestas que nos vamos enterando o que vamos descubriendo. Y también lo que decía al principio es, bueno, ¿cuándo usar VBF? ¿No? Y la idea es en el inicio, o sea, una vez que yo ya tengo identifico una oportunidad y tengo una hipótesis de algo que podría funcionar, lo que se llama la etapa pre-seed, que es cuando nosotros definimos el problema, la solución y el modelo de negocio. Entonces, esta etapa idealmente no debería llevar más de 3 meses de, digamos, de exploración, y como ven acá, yo separo bien las 3 cosas: problema, solución y modelo de negocio. Y eso también quiero que se quede como una idea importante para la presentación, porque la voy a dividir en estas 3 cosas. Entonces, cuando nosotros decimos que en esta etapa queremos validar estas 3 cosas, nos referimos a ¿qué significa que hay un problema para validar? Es que yo tengo que realmente descubrir si hay un grupo de personas que tenga una necesidad insatisfecha. ¿No me ven a mí? Digo, ¿me ven a mí pero no en la presentación? ¿Puede ser? Yo veo bien. ¿Gonzo? No, se ve que tenía pineado, pero ya está, perdón. Listo, buenísimo. Entonces, validar el problema es eso, es entender si hay un grupo de personas que tienen una necesidad insatisfecha relacionada con nuestra hipótesis. Validar la solución es si realmente ese grupo de personas está interesado en la solución que nosotros tenemos en mente, y sobre todo si están dispuestos a pagar por esto. Y en la parte del modelo de negocios es si esa base de personas, de potenciales clientes que nosotros tenemos, que son clientes tempranos, están contentos con la solución que nosotros ofrecimos, sea producto o servicio, y quieren continuar. Entonces, yendo a la parte de validar el problema, como se acuerdan que la idea es validar si hay una necesidad insatisfecha, si hay un grupo de personas que tienen esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que salir a buscar y a descubrir. La primera es que el problema que nosotros creemos que las personas tienen, realmente definir si es un problema significativo, si es algo que genera lo que se llama un dolor, ¿no? Un pain point en sus vidas. El segundo es entender a quiénes les afecta este problema, porque difícilmente sea un problema que le afecte al 100% de la población. Entonces, poder identificar bien cuál es el grupo de personas. Y el tercer punto, y que es muy importante, es cuál es el workaround. Muchas veces le preguntamos a los emprendedores cuál es su competencia, y dicen, no tengo competencia, y la realidad es que cuando las personas tienen un problema, siempre hay lo que se llama un workaround, o una solución parche, que le buscan para encontrar la vuelta al problema hoy, y ver cómo lo están solucionando. Entonces, como yo les decía, yo quería hoy transmitirles tips muy prácticos de cómo llevar a cabo esto. Y la idea es que para cada uno de estos puntos ustedes puedan aplicar metodologías y setear KPIs. Entonces, la idea ahora es que yo les voy a contar qué tipo de métodos pueden usar para validar esto, y van a ver que también les sugiero KPIs e indicadores para medirlo. Ahora, una pregunta que muchas veces surge cuando hablamos de este tema es, bueno, pero ¿cuál es el KPI ideal, no? Si, por ejemplo, yo les digo, vayan a hacer entrevistas cualitativas para hablar con la gente, para ver si tienen el problema, y me dicen, bueno, pero ¿cuánta gente es necesaria que me diga que lo tiene para que yo le haga el check de que está validado y que realmente es un problema? Y la realidad es que no hay respuestas, o sea, ustedes van a tener que definir a la hora de formular los proyectos cuál es el indicador, la métrica de éxito para ustedes. Si para ustedes es que 20 personas de 30 les diga que tienen el problema, está bien. Si para ustedes es 15, puede ser que también. O sea, eso va dependiendo de cada uno. Hay algunas métricas que voy a hablar más adelante que sí puede que tengan benchmarks en el mercado, pero vamos a verlo ahora más adelante. Entonces, por las dudas, porque no pongo los números ideales porque realmente no existen, ¿ok? Entonces, para entender
si el problema es realmente doloroso para la gente, lo que podemos hacer son entrevistas cualitativas, entrevistas con expertos del tema, fijarnos las tendencias, y ahí obviamente los KPIs van a ser la cantidad de fuentes que tengamos, el porcentaje de las personas que nos hayan afirmado que tienen el problema. Para definir el target, por otro lado, ahí hay que hacer también, digamos, testear el problema, exponer a la gente al problema para ver si realmente lo tienen o no. Entonces, por ejemplo, si una hipótesis mía es que la gente tiene un dolor a utilizar tal cosa, la expongo a utilizar eso y lo observo, ¿verdad? Y bueno, en cuanto al workaround también es listear cuáles son esas soluciones parche que menciona la gente que tiene para resolver el problema. Y acá un tema importante es, y que les quiero decir que tengan cuidado con lo que se llama las vanity metrics, porque si bien les digo, o sea, está bueno salir a la calle, hablar con la gente, es importante antes sentarse y formular cómo lo vamos a preguntar. Entonces, dejar preguntas más abiertas, y en lugar de preguntar, ¿lo usarías, lo comprarías?, preguntar cuántas veces lo usarías o cuántas veces los comprarías, para no sesgar la respuesta de la persona. Y también que tengan cuidado con cuáles van a ser los KPIs que ustedes eligen para medirlo. Muchas veces los likes en social media son un poco sesgados, o lo pueden hacer nuestros amigos. Entonces, elegir bien cuáles van a ser las métricas que ustedes van a correlacionar con las mediciones. ¿Hasta acá está claro? Me fijo en el chat. Bueno, sigo entonces. Karin, tenía una pregunta que en realidad es más para ver si pasa o no tanto. ¿Puede pasar que el emprendedor como que se enamore también del problema y lo cree cuando en realidad no es tanto? Sí, o sea, eso es justamente lo que no debería pasar, que el emprendedor, la idea de esta metodología es que realmente el emprendedor, si está enamorado de un problema que cree que existe, cuando salga a la calle a validarlo, pueda comprobar realísticamente si ese problema es lo suficientemente doloroso, si la gente quiere pagar por eso, si hay un grupo de personas que les afecta, si realmente es una oportunidad que vale la pena perseguir. Ok, y con esas métricas tratar de ser lo más objetivo posible. Exactamente. Ok. La idea es eso, como poder, la idea de tener métricas es tratar de ser lo más objetivos posible y que sean los indicadores los que sean el reflejo de las cosas que queremos validar, y que no sean lo que nosotros creemos, o que a medida que va avanzando el proyecto creamos que venimos bien porque alguien nos dijo algo, cuando en realidad eso no es una muestra suficiente. Entonces, la idea de ponerle indicadores y identificar las cosas que queremos medir, sobre todo, ¿no? Porque que alguien me dijo que está buenísimo y le encantó, no me aporta mucho, o sea, si bien es buenísimo como apoyo moral, no me aporta información para saber en qué estoy bien, en qué estoy mal, en qué estoy fallando, y en qué tengo que mejorar. Entonces, cuando decimos que las 3 preguntas básicas para arrancar un negocio son estas, está bueno tener un marco para saber, bueno, tal vez la gente lo quiere, pero no es rentable. Entonces, me ahorro tiempo y energía, y en lugar de empezar algo que ya sé que no es rentable, no lo empiezo. O en lugar de, ahora vamos a ir avanzando y se va a ir aclarando esto. Bueno, sigo entonces con la validación de la solución. Si yo logré hacer check en, ok, tengo validado el problema, lo que tengo que validar ahora es la solución. Y esto muchas veces los emprendedores no lo separan, ¿verdad? Es como, bueno, yo ya identifiqué la oportunidad y ya tengo mi idea de negocios y cuál va a ser la solución, y voy a validarlo todo junto. Y como decíamos, y pasa en la realidad, los emprendedores pivotean muchas veces y van adaptando, y lo importante es tener en el eje al problema
y no enamorarme de mi idea de solución. Porque la solución probablemente va a ir cambiando, y generalmente cambia mucho. Entonces, para validar la solución, lo hago después que validé que hay un problema. Y la solución, para validarla, va a girar en torno a cuál va a ser el problema. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Descubrir si hay gente interesada en la solución que yo tengo y si están dispuestos a pagar por ella. Y ahí lo que tengo que validar es quiénes serían estos primeros usuarios, ¿verdad? Que identificar, bueno, si yo identifiqué una solución, identificar cuáles serían los que primero la adoptarían, los early adopters, y validarlo con ellos. En segundo lugar, identificar cuáles son las características que los usuarios valorarían para su problema, porque tal vez, o sea, la idea acá no es tener la solución lista, sino identificar cuáles son las características que valoran como parte de la solución. Y en tercer lugar, validar si realmente mostraron una intención de compra o llegaron a comprar. Porque son estas dos cosas, que muestran interés y que el interés se refleje realmente, más allá de que me respondan, sí, sí, lo usaría, o sí, sí, lo compraría en una encuesta, exponerlos a que realmente demuestren si lo usarían o no. ¿Y cómo se puede hacer esto, verdad? Vamos a la misma metodología que usamos para validar el problema. Para cada uno de los puntos se pueden usar varios métodos, y de vuelta, para cada uno de ellos es importante antes medir los KPIs. Entonces, si voy a realizar encuestas, determinar qué sería un número exitoso para mí, qué cosas quiero preguntar que me aporten a descubrir si mi early adopter está interesado en la solución o no. Si después yo quiero ir a identificar qué características valora de mi solución, hay un montón de cosas que puedo usar sin tener la solución ya lista y armada. Por ejemplo, prototipos, ¿verdad? Por ejemplo, lanzar un ad en Facebook, un ad con un A/B test, con mis dos ideas principales o dos soluciones con características distintas, y ver cuál tiene más clics, cuál tiene más tracción. Si voy a hacer prototipos, exponerlos a que lo usen y ver cuál les resulta más atractivos. Y para la intención de compra, lo mismo, como les decía, más allá de la encuesta de lo comprarías, es exponerlo al cliente a ver si lo usaría. Entonces, le puedo dar una muestra, por ejemplo, y ver si después me pide para comprarlo. Le puedo hacer una preventa y ver si después vuelve a recomprar. Y por acá tengo un ejemplo bien concreto de un proyecto que hicimos internamente, en el cual queríamos validar en la compañía si la gente estaría interesada en un producto que sea una limonada con lúpulo, ¿verdad? Una limonada amarga. Y la verdad es que no teníamos el producto terminado, entonces lo que hicimos fue lanzar un ad en Facebook que llevaba a una página web del producto, y pusimos un botón que decía probala. Y ahí medimos que de la cantidad de gente que entró a la página, casi un 20% hizo clic en probalo. Probala, la quiero probar, ¿no? Entonces, si bien no decía compralo porque sería más engañoso para el cliente, nos dio a nosotros un buen indicio de que realmente la gente estaba interesada. Y esto, nada, la verdad es que fue a muy bajo costo, con un ad muy barato en Facebook, un poco de diseño y no mucho más, y después, bueno, aparecía otra página que le decía al cliente que está en desarrollo y que le vamos a contar por las novedades. Pero bueno, son este tipo de indicadores los que nos sirven a nosotros para avanzar con la solución. Y cuando decía el tema de las métricas, y que muchas veces no hay métricas ideales, hay algunas que sí podemos buscar el benchmark en el mercado. Y una de ellas es el click-through rate. O sea, al ser una herramienta del e-commerce, ¿verdad? Si ustedes googlean click-through rate, pueden encontrar en cada industria cuáles son los click-through rate ideales o benchmark para los diferentes productos, y ahí pueden compararse. Muchas veces eso sí hay que fijarse y estudiarlo, porque podemos creer que un 3% de un click-through rate en algo es muy bajo y en realidad es algo altísimo y que está muy bien. Entonces, hay métricas que sí pueden buscar los benchmarks. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a hacer una mini pausa. Si quieren escribir en el chat.
Por ahora no, Karin. Listo, sigo entonces. Dale. Pasamos entonces a la tercera etapa, ¿verdad? Dijimos, bueno, listo, yo validé que la gente tiene un problema, validé que le gusta mi solución y que están dispuestos a pagar por ella. Punto número 3, tengo que validar que estos clientes están contentos y que quieren seguir. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tengo que medir acá? Yo para la etapa de la solución, ¿verdad? Lo expuse al usuario diferentes prototipos. ¿Y cuál tengo que elegir? Tengo que elegir con cuál quiero avanzar, cuál es el prototipo ganador, y para eso lo que me tengo que fijar es cuál está generando los resultados que yo más esperaba. Simplemente eso. En segundo lugar, validar que se pueda transaccionar, ¿no? O sea, que el producto que yo tengo y el precio inicial que yo le seteé está validado, que está aceptado por los usuarios. Y en tercer lugar, para la continuidad, esta validación de la recompra o de la recomendación del producto son indicadores muy buenos. Entonces, vamos a la misma metodología, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos hacer y qué indicadores podemos setear para medir? Para el prototipo ganador, de vuelta, es lo que les decía, de los MVPs a los diferentes MVPs que nosotros expusimos al usuario, ver cuál es el que funcionó mejor, el que creó los mejores resultados. Para las transacciones es justamente ver si nosotros, por ejemplo, lanzamos un producto, si obtuvimos ventas, si de la muestra, cuántos de los que yo les entregué una muestra gratis efectivamente compraron después, cuántos son la cantidad de clientes que adquirí. Y para la atracción continua, obviamente puede ser recomendaciones, puede ser NPS también, puede ser frecuencia de uso, puede ser recompra. Así que ahí queda mucho, esto se adapta a cada negocio, ¿verdad? No va a ser lo mismo para todos. Pero bueno, son las métricas. Y acá, una vez que terminamos de hacer check en todo la D, ¿verdad? El desirability, la gente lo quiere, validé que tienen el problema, que pagarían por mi solución y que tengo un modelo de negocio factible, lo que voy a empezar a validar ahora es la viabilidad y la factibilidad. O sea, tengo un camino hacia la rentabilidad y lo puedo realizar. Y acá no necesitan tampoco hacer análisis muy, muy profundos, pero sí es cuestión de, bueno, sentarse y ver que mi modelo financiero puede ser viable en el corto plazo o en el mediano plazo, y para eso pueden hacer market sizing, modelos de P&L básicos, y para la factibilidad es muy importante generar una matriz de riesgo. Y si bien esto puede resultar medio engorroso o medio aburrido, es importante porque después probablemente vayan a surgir riesgos que si yo puedo identificar hoy cómo mitigar, me van a facilitar las cosas. Y algo muy, muy importante también es hacer el checklist legal, porque de repente yo quiero salir ahora con delivery en drones, pero si la legislación no lo permite y no es algo que esté regulado, va a ser un problema. Entonces, siempre hacer el checklist legal, y eso con una matriz de riesgo lo pueden cubrir bien. Y acá les voy a dar un ejemplo, también para que entiendan que no está mal invalidar, ¿ok? O sea, cuando hablo de validación también incluye invalidar. Como hablábamos, esto es un modelo de iteración, y cuando yo invalido algo estoy más cerca de la validación hacia la solución más adecuada. Entonces, un ejemplo muy claro fue un proyecto que tuvimos internamente en la compañía, en el cual nosotros quisimos lanzar un delivery de bebidas alcohólicas, y validamos, ¿verdad?, que la gente lo deseaba, el desirability, validamos que era viable económicamente, que teníamos un camino hacia la rentabilidad, pero tuvimos un problema con el feasibility. ¿Por qué? Porque había una discrepancia entre el comportamiento de las personas que lo quería para entregar a altas horas de la noche, de madrugada, para las puntadas, para las previas, y lo que permitía la ley, que era la entrega legal hasta las 12 de la noche. Entonces, fue un proyecto que se detuvo, ¿verdad? Que no pudo validar el feasibility, pero que esa invalidación llevó
a un montón de aprendizajes y que hoy en día surja un proyecto muy parecido que está funcionando mucho mejor. Entonces, que no tengan miedo de invalidar. Ese es el mensaje que quiero que se queden. Y bueno, finalmente, ¿cómo sigue todo esto? Ok, buenísimo, validé que la gente lo quiere, que la gente le interesa mi solución, que pagaría por ella y que tengo un camino hacia la rentabilidad, que lo puedo hacer, ¿cómo sigo? Y ahí es lanzarse a la pileta y lanzar mi piloto al mercado, y para eso lo que tengo que hacer es definir bien mis fortalezas, mis debilidades, o sea, entender cuál es mi fuente de ingresos, mis costos, entender que determine que mis números son positivos, ya sea de retorno de inversión de marketing, ya sea CLTV sobre CAC, ya sea margen por venta, establecer que tenga un camino hacia la rentabilidad más en el largo plazo, de retorno a la inversión a 2 años, etc. Y tener un plan para cómo voy a lanzar el piloto a mercado. Y ahí, de vuelta, hacer un doble clic sobre los temas legales, entender qué recursos tengo, a qué quiero llegar con los hitos, etc. Así que bueno, algunos tips que quiero dejar para este momento es, lo importante de todo lo que hablamos es plasmarlo y tener este tablero que ustedes puedan bajarlo como su guía. Como ven en este tablero, o sea, tienen ahí BBS, la idea es que ustedes puedan elegir cuáles son las métricas que mejor representan el éxito para ustedes. Si ustedes van a tener un negocio de e-commerce, obviamente el click-through rate va a ser muy importante y va a estar dentro de desirability. Lo mismo en viability para el retorno de la inversión, y lo mismo en feasibility para el NPS, ¿verdad? El NPS. Entonces, la idea es que esto es libre para que cada uno lo elija con cuál es el mejor para su negocio, pero es importante hacer este ejercicio de pensar cuáles son los indicadores que reflejan más el éxito de mi negocio. Y que también se seteen los targets, ¿verdad? Y a qué quiero llegar, y cómo quiero ir avanzando, y setearlo mes a mes, o como está, por ejemplo, en este ejemplo por Q. Y sobre todo, marcar, como ven ahí, si están amarillo, verde o rojo, porque también es lo que me va a decir en qué cosas yo puedo relajar más y en qué cosas tengo que meter más esfuerzo de energía. En los que tengo verde sé que vengo bien y que, bueno, por ejemplo, si tengo una alta tasa de conversión, buenísimo, en eso no tengo que poner tanto esfuerzo, pero, por ejemplo, si tengo un costo de adquisición altísimo, sé que tengo que meterle pilas ahí. Entonces, realmente es una buena herramienta para ustedes saber cómo avanzar. Así que bueno, mis recomendaciones son esas. Siempre háganse las preguntas de qué hipótesis quieren validar, cuál va a ser el experimento, ¿verdad? Como vimos los métodos y cómo los vamos a medir. Y después lo mismo, no tener miedo a invalidar, que de eso se aprende y permite estar más cerca de la solución adecuada y cómo adaptarse. De vuelta, entiendan que no es un proceso lineal, como explica Lean Startup. Siempre van a estar dando vueltas sobre las validaciones para estar más cerca de un lanzamiento exitoso. Pero bueno, como siempre, nosotros en la compañía usamos mucho esta metodología que realmente descubrimos que es muy útil y, como les decía, les va a ahorrar costos y energías para poder, también a la hora de, muchas veces nos pasa en Eclos que conocemos muchos emprendedores y se exponen a nosotros, que les preguntamos, bueno, ¿cómo ha sido el recorrido? ¿Qué aprendiste? ¿Qué validaste que no era como pensabas? ¿O hacia dónde querés llegar? Y está bueno tener claro el recorrido que se hizo y también hacia dónde se quiere llegar, y para eso los KPI son fundamentales. Me gustaría cerrar con una frase de Uri Levin, también relacionado con lo que decía Andy al principio, que es el founder de Waze y que le gusta tanto la frase que se pone siempre en una camiseta para todas sus charlas, con esta frase que es enamorarse del problema y no de la solución. Obsesionarse con el problema del cliente, y ahí el rol del emprendedor es adaptar la solución para encarar ese problema y no al revés. Así que bueno, dejo ahora un poco el tiempo que nos quedó para las preguntas que tengan. Genial, buenísimo, Karin. Ahí Agus hizo una pregunta bastante puntual, que es, ¿qué es el NPS? Sí. El NPS es una métrica que se usa mucho en e-commerce. ¿Vieron cuando compras algo y después te llega
un mail que dice del 1 al 10, ¿cuánto lo recomendarías a un amigo? Sí. Eso es el NPS, y es una métrica muy interesante porque es muy emocional, ¿verdad? O sea, uno no te está preguntando si lo comprarías de vuelta, te está preguntando si se lo recomendarías a un amigo. O sea, vos no le recomendás a un amigo algo que no te gustó. Entonces, es una métrica muy representativa de si la gente realmente le gusta nuestro producto. Buenísimo. Yo tengo una pregunta también. Todo este proceso que uno hace, entiendo que uno tiene en cuenta un montón de factores, pero de repente pasa esto, que de repente está el coronavirus, y es algo que no se contemplaba de forma inicial de un proyecto. ¿Se tiene que hacer todo de vuelta, toda esta evaluación? No, a ver, o sea, una recomendación que yo tengo es, a ver, depende de cuál sea el problema que estamos queriendo validar. Muchos de los problemas que tenemos siguen siendo los mismos de siempre, y otros problemas se incentivaron, como por ejemplo el delivery de comidas. O sea, pero ahí yo creo que lo importante en este proceso es tener mapeadas las hipótesis que tenemos, ¿no? Entonces, obviamente ahora el new normal es otro, y siempre la pregunta, yo creo que ahora más todos los emprendedores, una pregunta que le van a hacer los inversores o los clientes es, y bueno, ¿qué pasa con tu producto si hay una pandemia, ¿no? Pero si yo tengo listadas mis hipótesis, por ejemplo, ahora, si yo tengo, no sé, estoy trabajando en mi idea de negocio, y puedo crear una hipótesis que sea, bueno, cuando hay una pandemia, la gente tal y tal, y la valido. Y la valido ahora como puedo, de manera online, sin salir a la calle, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda mucho, y no creo que cambien para, digamos, todos los negocios, todo lo que ya hayan hecho en un pasado tampoco. Okay. Genial. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Yo acá, Mati, tengo dos preguntas. En realidad no son preguntas, sino preguntarte, Karin, hola, ¿qué tal? Que no hablé antes. Si tenías algún ejemplo o algún proyecto que haya llegado a Eclos donde no lograron validar el problema. Es decir, por ahí el proyecto vino con un problema y ustedes, cuando empezaron a hacer todo este proceso, se dieron cuenta de que en realidad el problema estaba solucionado de otra forma. Y además, si tenías algún proyecto puntual de Eclos que se haya beneficiado en este contexto de coronavirus. Sí, a ver, en Eclos nosotros somos la aceleradora de emprendimientos, entonces estamos dentro de un área que se llama ZX Vendors, que es el área de negocios disruptivos, que es parte de InBev, donde ahí, por ejemplo, están todos los negocios de e-commerce, que realmente crecieron exponencialmente en esta circunstancia. Te diría que incluso no estaban preparados para tanto crecimiento, pero bueno, ¿quién podía prever una pandemia? Así que, por ejemplo, tenemos un modelo de suscripción de bebidas que se llama Siempre en Casa, que viene usando la metodología DBF, y bueno, y ahora se vio beneficiado realmente por la necesidad de la gente. Y después, en cuanto al tema de los emprendedores, no vemos que apliquen tanto esta metodología porque tampoco es tan conocida. Entonces, nosotros la adoptamos a nivel interno de la compañía para todos los proyectos porque nos parece importante, y se la sugerimos a los emprendedores en los cuales empiezan a trabajar con nosotros. Ejemplos concretos de que no se haya validado el problema, en este momento así no se me ocurren, pero me pasa continuamente con emprendedores que me presentan los proyectos que dudo realmente que esté validado el problema, y que los incito, ¿verdad?, que salgan a validar el problema, porque de vuelta, porque después es mucho más frustrante, en costos y en energía y en trabajo, enfrentarse a un cliente, a un inversor, sin tener fuertemente validado y demostrado que el problema existe y que es lo suficientemente doloroso para avanzar. Genial, buenísimo, gracias. De nada, no sé si respondí claro, pero... Sí, perfecto, gracias. De nada.
Bueno, dale, yo aprovecho ¿alguien más en el chat? para hacer, no sé si es un NPS, pero dejo un formulario para que la gente vaya respondiendo Dale. un poquito para que nos ayude a mejorar las charlas, que un poco es la idea y que traiga más valor. Y yo quería te una pregunta. Actualmente, con los proyectos que tienen ahora, o sea, ¿tienen proyectos que están incubando o acelerando o son todos Sí. proyectos como internos de Quilmes? Mira, internamente, como les decía, ZX Ventures, para los que no conocen, surge hace unos años dentro de David InBev, ¿verdad? Que es el grupo que aglomera Quilmes, cervecería Quilmes. Surge esta área de negocios disruptivos justamente para poder innovar sin tener que pasar por la burocracia de una corporación grande. Entonces, entendimos que el e-commerce era algo que ya existía, que iba a crecer y que tenía mucho futuro. Entonces, por ejemplo, dentro del área de e-commerce, todos los proyectos se manejan como una startup, con un líder de negocio que tiene su equipo y que lo lanza, ¿verdad? Y cada proyecto que existe, como por ejemplo les decía que se llama Siempre en Casa, que es un modelo de suscripción de bebidas acá en Argentina, funciona como una startup dentro de la compañía y aplican DBF, y cuando llaman al jefe a pedirle más fondos para invertir en marketing, les pide ver el tablero de DBF y demostrar, ¿verdad?, con KPIs estas preguntas tan básicas que nos hacemos todos con nuestros negocios. Entonces, realmente funcionamos así internamente y aplicamos esto, por eso quería compartir algo que me parece muy útil. Y en cuanto a ECLOS, o sea, ECLOS es la aceleradora, ¿verdad? Nosotros somos el puente entre la compañía, entre Quilmes y ZX y el mundo exterior y las startups. También muchas veces cuando nos presentan proyectos, hacemos, si bien no podemos obligar a los emprendedores a que usen DBF, lo recomendamos y le hacemos preguntas para entender si validaron estas cosas. No es la única forma de validar, ¿verdad? O sea, es simplemente una de las tantas formas que hay, es una recomendación, pero creo yo, y en base a la experiencia que tenemos en ECLOS, conociendo emprendedores y conociendo también inversores y clientes, que muchas veces en la compañía somos, ¿verdad?, clientes de emprendedores, que es importante tener este respaldo de las métricas, no solo para conseguir inversión, no solo para vender, sino para saber dónde, como les decía, dónde mejorar, dónde gastar energías y en dónde recapitular un poco más. Excelente. Muy bueno. No sé si me da otra pregunta. Algo importante del NPS, por ejemplo, que es algo que pueden hacer todos con cualquier negocio, cualquier producto, preguntarle a las personas si le recomendaría, es que hay muchas referencias en internet, entonces es cuestión de googlear NPS para, no sé, e-commerce de ropa, y ahí les van a salir benchmarks de qué es un buen NPS para ese producto y para esa industria. Yo recomendaría esta charla. Ahí tenés un Buenísimo. Muchas gracias. Les comparto también la presentación si quieren, para si después quieren revisarla, y también quedo disponible. Yo voy a poner mi mail acá por si alguno tiene alguna consulta o lo que sea. Sin problema me escriben. Si quieren comentarme también de sus negocios y preguntarme la opinión sobre cómo aplicar DBF, con mucho gusto. Muchas gracias, Karen. Excelente. De nada. Gracias, Cari. Gracias, Huerta, por el espacio, y bueno, espero que les haya servido. Gracias por el tiempo, y cualquier cosa, ahí está mi mail. Dale. Seguimos en Karen. contacto. Seguramente se armará alguna otra charla más y cuando todo esto termine vendrás a conocer Huerta. Buenísimo. Allí estaremos con cerveza entonces. Vamos. Dale, Me gustó. gracias. Chao, gracias. De nada. Gracias por Chau. participar. Nos veremos el lunes, que hay una nueva charla. Nos veremos. Dale, muchas gracias, chicos. Gracias, Karine.
De nada, gracias a ustedes. Chao, cuídense. Chau, chau.